Konnichiwa, bellezas. El día de hoy veremos cómo Riche quiere terminar su compromiso. Alerta de spoiler. Veremos contenido del volumen 3 de la novela ligera. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Mientras Riche caminaba con Arnold hacia la sala de fiestas la noche en que él le dio el anillo, en su mente ella se preguntaba por qué, en primer lugar, él le había propuesto matrimonio. Era una pregunta que le había hecho varias veces desde que se habían conocido. Él siempre la esquivaba, pero ella pensó que ya era hora de que le dijera la verdad. Lo miró expectante, pero se dio cuenta de que él le devolvía una mirada más bien severa, respondiéndole que ya se lo había dicho antes, fue porque se enamoró de ella, pero Riche, dentro de sí misma, afirmaba que eso era una mentira. Por muchas veces que repasara su primer encuentro, no podía determinar qué había hecho para ganarse el cariño de Arnold. Desde luego, no podía imaginarse a Arnold Hayne proponiéndole matrimonio a una desconocida por mero capricho. Molesta, le recordó cómo él había dicho que la había traído a Galheim para utilizarla, a lo que él respondió esquivo que la razón no importaba ahora. Pero para Riche sí era importante, siendo ese un gran punto de inflexión en su vida. Ella mostró claramente su descontento en el rostro y Arnold simplemente se rió de ella, se divertía con sus expresiones. A ese paso, él nunca le diría el motivo de su proposición, hiciera lo que hiciera. Mientras miraba el anillo en su dedo anular, ella tomó la decisión de pasar al siguiente plan para recabar información. Fue directamente a preguntarle a su cuñado Theodore cómo era la relación de Arnold con su padre el emperador. Para su sorpresa, Theodore nunca ha hablado con su padre, lo ha investigado y sabe que Arnold y el emperador hablan en privado. Él es llamado a solas a la sala de audiencias y ningún asistente puede entrar. Ni Theodore, que es su hijo, ha hablado con su padre. Esto a Riche le pareció extraño, así que le preguntó sobre su madre. Solo sabía que Arnold y Theodore eran de mamás diferentes. El emperador ha tenido muchas mujeres, e incluso la actual emperatriz de Galheim no era la madre de ellos. Theodore le dijo que su madre ya había muerto y Arnold le había quitado la vida a la suya. Le contó que la madre de Arnold siempre lo odió, lo mantenía lo más lejos posible de ella. Cada vez que lo veía, lo maltrataba. Así fue durante años hasta que él finalmente la apuñaló con una espada justo en el corazón. En ese instante, Riche recordó haber muerto por la espada de Arnold en su sexta vida. En esa ocasión, él le había clavado la espada directamente en el corazón. Theodore siguió diciendo que era un secreto a voces. La madre de Arnold era de la realeza y una rehén de su padre quien le ordenó ser su esposa. Y fue el mismo emperador quien le dijo a Arnold que debía casarse con una mujer de sangre real de otro país. Por eso, el padre del príncipe aprobaba el matrimonio de Riche con Arnold. Riche no sabía si esa información la ayudaría a evitar la futura guerra o si debería enfocarse en investigar el motivo por el cual Arnold le va a quitar la vida a su padre para iniciar el golpe de estado que llevará al mundo a la guerra. Antes de que Theodore se fuera, le preguntó por una aguja que se veía a lo lejos de un pueblo, a lo que le respondió que era la segunda iglesia más grande del continente, siendo un importante lugar de culto incluso para extranjeros. Riche volvió al palacio a hablar a solas con Arnold en su despacho. Ella se sentó en un sofá enfrente de él. Con una postura seria y solemne, le dijo a Arnold que quería anular oficialmente su compromiso. Arnold no dijo nada y la miró fijamente, levantándose antes de que Riche pudiera seguir hablando, sentándose a su lado sin dejar de mirarla. Riche tragó saliva mientras Arnold se le acercaba lentamente acariciando su cabello con sus torneadas y seductoras manos. Ahora que le había dado su consentimiento para tocarla, él había adquirido el hábito de acariciar su cabello, justo al lado de su oreja, haciéndole cosquillas que la hacían poner nerviosa de un modo extraño, tomándola desprevenida cada vez que lo hacía, haciendo sobresaltar su corazón. Riche pensaba que Arnold sabía a qué se refería ella, y no entendía por qué estaba acercando tanto su rostro al de ella. Prácticamente estaba acorralada entre el sofá y la belleza del príncipe. Él le susurró en voz baja con una voz tan seductora que si ella deseaba anular su compromiso, él tendría que interferir con el método que pueda.
Riche se quedó muda por un momento, ya que no entendía lo que pasaba, hasta que se dio cuenta de que hubo un malentendido. Arnold pensó que quería terminar con él, así que antes de que él se acercara aún más, le dijo que el compromiso que quería anular era el que tenía con su anterior prometido, el príncipe Dietrich. Arnold estaba bastante molesto y desilusionado de haber sido detenido y de lo que estaba escuchando, soltando un suspiro. Riche le explicó que su compromiso con Dietrich no estaba anulado oficialmente, ya que cuando era niña, sus padres les habían realizado una ceremonia de compromiso con el príncipe heredero del país de Herminity. Una ceremonia de compromiso era diferente de una ceremonia de matrimonio. La mayoría eran asuntos políticos que se celebraban cuando los comprometidos eran niños. Como estos contratos solían establecerse años antes de la boda, la ceremonia de compromiso servía para dificultar su ruptura, aunque este asunto no había detenido a Dietrich de terminar su compromiso con Riche. Esta ceremonia fue algo que los padres de Riche le pidieron a los padres de Dietrich. Ella solo recordaba vagamente lo sucedido, lo único que recordaba era haberse despertado temprano y haberse vestido, sintiéndose cansada todo el tiempo, y a Dietrich exaltado por la situación atípica en la que se encontraban. Arnold, al escuchar su explicación, entendió que su compromiso con ese hombre que no le simpatiza está registrado en la iglesia, así que ahora tenía que ir a la iglesia a anular ese contrato, aunque era un asunto raro ya que no existían muchos casos de anulación en el pasado. Ella se disculpó con Arnold por haber olvidado que no podía casarse con otro hombre sin acudir a la Gran Basílica para anular oficialmente su compromiso anterior. Esto, por supuesto, era una gran mentira. Riche sabía muy bien que tenía que anular su compromiso con Dietrich en la Gran Basílica si quería casarse con otro hombre. En su cuarta vida había conocido la Gran Basílica y un obispo le había dicho lo mismo, apresurándose a solicitar la anulación en ese momento. Sabía perfectamente que también tendría que hacerlo en esta vida, pero vino con Arnold a Galheim sin hacerlo a propósito, ya que si no le agradaba cómo marchaban las cosas con el príncipe, si decidía que no quería casarse con él, quería utilizar su anterior compromiso como vía de escape. Sin embargo, como Arnold la tenía terriblemente mimada y le concedía todo lo que ella quería siempre y cuando no fueran asuntos políticos, decidió que su compromiso actual era bastante conveniente. Además, Arnold era bastante guapo y tenía unas largas pestañas, era amable, simpático y considerado. Por todo esto, Riche sí quería casarse con él. Ella pensaba utilizar su viaje a la Gran Basílica para avanzar en sus propios objetivos para impedir la guerra. Además, siempre ha sentido curiosidad por la relación del príncipe Arnold con la cruzada. Se decía que este mundo una vez tuvo una diosa. Una religión llamada la Cruzada veneraba a esa diosa, creando así el calendario junto con diversas enseñanzas religiosas. Esas enseñanzas fueron difundidas y creídas en todo el mundo. La tierra natal de Riche y Galheim no fueron una excepción. Había diferentes niveles de fe entre la gente, pero las enseñanzas influyeron en casi todo el mundo hasta cierto punto. Los esposos juraban su amor a la diosa en las bodas y las familias celebraban juntas el cumpleaños de la diosa. La mayoría de los nombres tenían, además de su nombre y apellido, un nombre de bautismo que habían recibido de la iglesia. Tan omnipresente era la cruzada y las enseñanzas de la diosa que esta práctica era común en todas partes. Por ejemplo, el segundo nombre de Riche, Imgard, era su nombre de bautismo. Galheim es uno de los países más poderosos del mundo, pero por muy poderoso que sea Galheim, la cruzada es casi igual de poderosa y existe desde hace mucho más tiempo. Sin embargo, por el recuerdo de sus vidas pasadas, Riche sabía que Arnold, dentro de 5 años, cuando fuera emperador, quemaría la iglesia hasta los cimientos, convirtiendo a esa religión en cenizas. Él le prendió fuego a todas las iglesias que encontró, arrastró a sus obispos ante sus fieles y los mató. También incendió todas las Biblias y símbolos de fe que encontró, hasta que no quedó ni rastro. En una de sus vidas, Riche lo había visto todo con sus propios ojos. Antes de esta vida, Riche había pensado que la motivación de Arnold era solo la destrucción de una gran y poderosa organización, pero desde que lo había conocido, algo le preocupaba.
Desde el Palacio Independiente se puede ver la ciudad, y el primer día que Riche llegó a Galheim, le preguntó al príncipe Arnold qué era la gran aguja al este de la ciudad, a lo que él respondió que era la iglesia y la torre del reloj. Y a través de las campanadas se dan las horas. Ella se dio cuenta de que algo en la respuesta de Arnold no encajaba. El príncipe Arnold apenas mencionó a la iglesia, solo le interesaba la función de la torre como reloj. Ese detalle se le quedó grabado en la mente de Riche, dado que era consciente de las futuras acciones de Arnold. Era extraño que solo mencionara eso al hablar de una iglesia. Lo normal es que hablara de la autoridad de la iglesia o su valor político, pero su respuesta indicaba que Arnold albergaba sentimientos ocultos hacia la cruzada. Si esos sentimientos estaban relacionados con la futura guerra, Riche tenía motivos de sobra para averiguarlo y evitarlo. Por esta razón, decidió utilizar su excusa de anular su compromiso con Dietrich para viajar a la Gran Basílica a investigar. La idea se le ocurrió cuando recibió una carta de Mary, la nueva novia de Dietrich, quien le comentó que él ya había anulado su compromiso oficialmente, y aunque era algo difícil de hacer, lo lograron porque Mary se presentó como su amante con quien había sido infiel. Por esta razón, el proceso fue rápido. Ahora a Riche solamente le tocaba hacer su parte, finalizando el asunto en la Gran Basílica, además de que ya no tendría que reencontrarse con Dietrich. De forma inteligente le preguntó a Arnold si podría irse a la Gran Basílica en el Santo Reino de Domana para hacer su trámite, regresando en una semana, sabiendo que Arnold no iba a negarse. Planeaba irse sola para investigar libremente, aunque en el fondo deseaba que él la acompañara, porque también quería sondear sus sentimientos hacia la iglesia. Ambos estaban demasiado ocupados, él con trabajo y ella con los preparativos de la boda, quedando sorprendida cuando Arnold decidió acompañarla. Él le explicó que aprovecharía el viaje para encargarse de una sola vez de todos los deberes pendientes que tenía con la iglesia. Arnold estuvo a punto de decirle algo más mirando fijamente a Riche, pero se detuvo, dejándola pensativa. Unos días más tarde, su carruaje partió hacia el Santo Reino de Domana, llegando varios días después. Como ven, bellezas, yo creo que Arnold no puede resistirse al increíble encanto de Riche y a paso firme está demostrando querer estar con ella. También me encanta la forma inocente en que Riche se va enamorando lentamente. Díganme qué opinan en los comentarios. Si el video les gustó, les invito a darle like y a compartirlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y seguirme en mis otras redes sociales. En la lista de reproducción, Arnold y Riche encontrarán todos sus momentos juntos. Y también chequen el resto de listas donde encontrarán videos interesantes. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas, nos vemos en otro video. Sayonara.